Buen día, vamos a comenzar con la parte número 5 del curso, que es corriente eléctrica y resistencia. El primer subtema de este bloque es corriente eléctrica. Iremos añadiendo otros conforme avance la semana. Una corriente eléctrica es cualquier movimiento neto de cargas de un lugar a otro. ¿Cómo le hacemos para producir una corriente eléctrica? Pues con un campo eléctrico. Recuerden que los campos eléctricos ejercen fuerza sobre las partículas cargadas. Por ejemplo, si tenemos una partícula con carga negativa y la sometemos a un campo eléctrico hacia la derecha, esta partícula va a sentir una fuerza hacia la izquierda en sentido contrario al campo, y el sentido se debe al signo negativo de la carga. Entonces, como hay una fuerza, va a haber movimiento, y como hay movimiento, hay una corriente eléctrica. ¿Cómo le hacemos para producir un campo eléctrico? Pues con una diferencia de potencial. Esto que acabamos de hacer aquí para una sola partícula cargada negativamente, podemos también hacerlo en un conductor. Imagínense que este es un pedazo de un alambre de cobre, ¿okay? Entonces, dentro del alambre hay electrones que están volando por todos lados, van con muchas velocidades en direcciones aleatorias, están rebotando por todos lados dentro del alambre de cobre. Entonces, si queremos producir una corriente eléctrica dentro del alambre, lo que podemos hacer es establecer un campo eléctrico, y para establecer el campo tenemos que establecer una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial o voltaje la establecemos mediante una batería. Conectamos una batería de tal modo que el lado positivo quede hacia la izquierda y el lado negativo hacia la derecha. Esta batería va a producir un campo eléctrico dentro del material conductor. En este caso se lo pueden imaginar como un metal cualquiera, vamos a decir que es cobre. Y el campo eléctrico, acuérdense de lo que vimos en clase, debe de apuntar de mayor potencial a menor potencial. El campo eléctrico siempre apunta hacia donde el potencial disminuye. Entonces, el campo eléctrico se va a ver de esta manera, de izquierda a derecha. Sin embargo, las cargas se van a mover no a la derecha, sino hacia la izquierda, porque como en el ejemplo de arriba, la fuerza del campo sobre las cargas es en sentido opuesto por el signo negativo de las cargas. Entonces, cada una va a empezar a moverse hacia la izquierda con cierta velocidad que le llamamos aquí V. Entonces, esta es diferencia de potencial, esta es velocidad y este es campo eléctrico. Matemáticamente, podemos definir la corriente I mayúscula como la cantidad de carga que atraviesa el conductor en cierto intervalo de tiempo delta t. Entonces, imagínense que nos paramos en una parte de este conductor, por aquí, y observamos cuánta carga está pasando a través del conductor en cierto tiempo, cada segundo, por ejemplo, y esa sería la corriente eléctrica, la carga que pasa a través del conductor entre el tiempo que transcurre en el que pasó la carga. ¿Okay? Las unidades para la corriente son amperes o amperes, y los amperes podemos ver de la ecuación de acá arriba que serían igual a los coulombs sobre segundo. Entonces, un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. El coulomb pues, es la unidad de la carga eléctrica. Si uno toma intervalos de tiempo muy cortos, si uno calcula qué tanta carga pasa en intervalos de tiempo muy pequeñitos, podemos escribir esta expresión de arriba como una derivada. ¿Okay? Entonces, la corriente eléctrica sería la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Qué tanta carga está pasando por unidad de tiempo? Esta expresión de acá abajo la vamos a usar más adelante cuando veamos cómo cambia la carga dentro de los capacitores, los circuitos RC. Entonces, por ejemplo, si nos paramos aquí en este alambre conductor, en uno de los extremos, o por aquí en medio, nos paramos aquí en medio del alambre conductor y observamos que cada segundo pasan 200 electrones. Perdón, cada medio segundo pasan 200 electrones. Entonces, la corriente eléctrica que tendríamos la podemos calcular. A ver, la carga sería la carga de cada uno de los electrones, pero como pasan 200 electrones, tenemos que multiplicar la carga de electrón por 200 y dividirlo entre el tiempo que se toman en pasar el conductor, que sería medio segundo, y eso nos da una corriente de 6.4 por 10 a la menos 17 amperes, que es una corriente muy muy pequeña, pero es nada más un ejemplo para ponerle números a esta fórmula de acá arriba. En realidad, las corrientes en aparatos electrónicos son mucho más grandes que las de este ejercicio. Por ejemplo, en una linterna la corriente es de medio a 1 ampere. En el sistema de arranque de los automóviles, las corrientes pueden ser de hasta 200 amperes. La televisión de entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6 amperes. Y por último, los circuitos de las computadoras y de los aparatos, los celulares inteligentes, son del orden de 10 a la menos 9 amperes. Son corrientes muy pequeñas. Algo que pueden tomar aquí como un ejercicio
tratan de calcular cuántos electrones pasan a través del circuito de una linterna cada segundo. Enciendo la linterna, cuántos electrones están pasando a través del circuito, a través de cierto elemento del circuito cada segundo. Esto lo pueden calcular de la misma manera como lo hicimos en este ejemplo. Y pueden dejar la respuesta en los comentarios. Ahora vamos a hablar de la dirección de la corriente eléctrica, pero antes de hablar de la dirección quisiera que trabajemos con este experimento mental, que consiste en lo siguiente. Tenemos dos cajas con carga total 0. En cada caja hay dos cargas positivas dos cargas positivas más Q y dos cargas negativas menos Q. ¿Okay? De tal modo que la carga total es 0. Después cerramos los ojos por un pequeño segundo y observamos lo siguiente. Luego de abrir los ojos no podemos ver cuáles son las cargas que hay dentro de cada una de las cajas, pero sí podemos observar la carga neta. Por ejemplo, en la caja izquierda la carga total es menos Q y en la caja derecha la carga total es más Q. La pregunta es, ¿qué pudo haber pasado en el transcurso en el que cerramos los ojos? Definitivamente las cargas se movieron, pero ¿cómo se pudieron haber movido para que al final la carga neta del lado izquierdo sea menos Q y del lado derecho sea más Q? Hay básicamente dos posibilidades. La primera es que una carga negativa menos Q se haya movido de la derecha hacia la izquierda. Una de estas dos se movió para acá. Y en la caja izquierda me quedaron 3 negativas y 2 positivas. Y en la derecha me quedaron 2 positivas y una negativa, de tal modo que coinciden con los números de acá abajo. Y la otra posibilidad es que una carga positiva se haya movido de la caja izquierda a la caja derecha. Aquí me quedarían 2 negativas y una positiva, total menos Q. Y aquí me quedarían 3 positivas y 2 negativas, carga total más Q. Entonces, cualquiera de estas dos posibilidades me hubiera dado este resultado. La moraleja de este pequeño experimento mental es que el efecto neto es el mismo. A final de cuentas, yo observo que la carga total neta en cada caja es la misma, sin importar si haya sido la negativa que se movió de derecha a izquierda o la positiva que se movió de izquierda a derecha. El efecto neto es el mismo. Este concepto lo podemos aplicar ahora a un circuito de cajas. Imagínense que tenemos ahora 8 cajas distribuidas así como se muestra en la figura, con el mismo número de cargas, cada una con 2 positivas y 2 negativas. Y ahora vamos a pasar una de estas negativa a la caja que está enseguida, y luego de esta caja vamos a pasar una negativa hacia acá, y de esta una negativa hacia acá, y así sucesivamente. Entonces supongamos que movemos las cargas negativas de una caja a la otra como se muestra en este dibujo, y acabamos de establecer una corriente eléctrica entre cajas. Una corriente, recuerden, es el movimiento de carga eléctrica. Entonces ahora tenemos una corriente eléctrica entre estas cajas y vamos a aplicar lo que aprendimos en el experimento mental anterior. Dijimos, pues si una carga negativa se mueve hacia la izquierda, es equivalente a que una carga positiva se mueva hacia la derecha en sentido contrario. Entonces esta corriente que vemos aquí es equivalente a esta que se muestra en esta figura. Como en el ejemplo anterior, mover una carga negativa en una dirección es equivalente a mover una carga positiva en la otra dirección. Por lo tanto, la corriente que acabamos de establecer es equivalente a la del siguiente diagrama. Se fijan, la única diferencia entre este diagrama y el anterior son las cargas que se están moviendo y la dirección del movimiento. En el ejemplo anterior, las cargas negativas se movían en sentido antihorario y aquí las cargas positivas se mueven en sentido horario, pero el efecto es el mismo, son equivalentes, así como en el primer ejercicio mental, este de las cajitas. Esta corriente y esta corriente de acá son equivalentes, las podemos tratar como si fueran la misma. En los conductores, los que trabajamos en la vida real, sucede algo muy similar. Una corriente de cargas negativas en una dirección es equivalente a una corriente de cargas positivas en la otra dirección. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda, vemos que las cargas negativas se mueven hacia la izquierda porque el campo eléctrico apunta hacia la derecha, ¿okay? Las cargas hacia la izquierda, la fuerza en sentido opuesto al campo. Y esta corriente, hay movimiento de cargas, hay una corriente, y esta corriente es equivalente a la que se ve en esta otra imagen de acá, donde las cargas que se mueven son las positivas y se están moviendo en dirección al campo porque el campo ejerce una fuerza hacia la derecha. En un conductor, los portadores de carga son los objetos microscópicos que pueden moverse libremente y transportar carga. Por ejemplo, en los metales, los portadores son electrones. Les había comentado que en los metales los núcleos de los átomos permanecen fijos en posiciones de tal modo que forman una especie de red, y los electrones son libres de moverse en todo el material. Entonces en los metales los portadores de carga son los electrones porque son libres de moverse.
Sin embargo, hay otros conductores, por ejemplo, soluciones electrolíticas. Un ejemplo de una solución electrolítica es agua con sal. Al momento de que vacían la sal en el agua, la sal está compuesta por sodio y por cloro. Cuando entra en contacto con el agua, los dos átomos se separan, formando iones, que da el ion de sodio y el ion de cloro. Y estos iones, bueno, uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, y son libres de moverse dentro del agua. Entonces aquí estos iones pueden transportar carga eléctrica, así como los electrones en el metal, nada más que ahora las partículas que se mueven son tanto positivas como negativas. Pero independientemente de quiénes sean los portadores de carga, vamos a definir la dirección de la corriente como la dirección en que se moverían las cargas positivas si fueran libres de moverse. Por ejemplo, en un metal los portadores son los electrones. Las cargas positivas no pueden moverse de sus posiciones, pero si pudieran moverse, se moverían en cierta dirección. La dirección de la corriente va a ser la dirección en que se moverían las cargas positivas. Entonces, recurriendo a los ejemplos anteriores, primero comenzamos con el ejemplo de la caja. Aquí decíamos, una de las posibilidades es que la positiva se mueva de izquierda a derecha y la otra es que la negativa se mueva de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué dirección le asignamos a la corriente? La dirección del movimiento de las cargas positivas. Independientemente de quién se mueva realmente, la dirección de la corriente es la dirección de movimiento de las cargas positivas. Y luego, en el ejemplo del circuito de cajas, tenemos los electrones moviéndose en sentido antihorario, pero este es equivalente a cargas positivas moviéndose en sentido horario. Entonces el sentido de la corriente es sentido horario, como se muestra en el dibujo. Y bueno, finalmente en el tubito, en el pedazo de cobre conductor, los electrones se mueven hacia la izquierda por la fuerza eléctrica, pero si fueran las cargas negativas las que pudieran moverse, entonces se moverían hacia la derecha y por lo tanto la dirección de la corriente es hacia la derecha. En un metal, la velocidad media a la que se mueven los portadores es constante debido a los choques con núcleos positivos. Podemos imaginar como metal esta figurita de acá abajo. Tenemos un alambre de cobre, si quieren imaginárselo así. Están los electrones moviéndose hacia la izquierda porque el campo eléctrico los empuja en esta dirección. Sin embargo, en su camino se encuentran con núcleos con carga positiva y eso hace que no puedan moverse en línea recta, sino que estén chocando constantemente. Si no hubiera ningún obstáculo en su camino, los electrones se moverían con una aceleración constante, porque el campo eléctrico es constante, por lo tanto la fuerza y la aceleración serían constantes, y eso implicaría que la velocidad estaría aumentando. Sin embargo, como están chocando constantemente, los choques impiden que su velocidad aumente indefinidamente, y de tal modo que alcanzan una velocidad constante, y a esta velocidad le llamamos velocidad de arrastre, v, con un subíndice d aquí, y que viene del inglés drift velocity. Hemos visto hasta ahora que en los materiales hay portadores de carga, en los metales hay electrones libres que pueden moverse. La pregunta ahora es, ¿cuántas cargas libres hay en un material? Por ejemplo, si imagínense que esta caja de acá abajo está hecha de algún metal de cobre, ¿cuántos electrones hay aquí adentro? Bueno, para responder a esto existe una cantidad para cada material que le llamamos una propiedad llamada concentración, n minúscula, y este número nos dice cuántos portadores de carga hay por unidad de volumen. Por ejemplo, para el cobre, n es igual a 1.85 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Eso quiere decir que si tuviéramos un bloquecito como el que se muestra aquí de 1 metro por 1 metro por 1 metro, adentro habría 8.5 por 10 a la 28 electrones libres. Es un número muy alto. Hay muchos electrones dentro de los metales, muchos electrones libres. Existe una relación matemática entre la corriente, la velocidad de arrastre y la concentración, y es esta ecuación que podemos ver aquí. Y esta ecuación me dice que la corriente es igual a la concentración por Q por la velocidad de arrastre por A. ¿Pero qué son Q y A? Bueno, Q es la carga que tiene cada uno de los portadores. Por ejemplo, si el conductor fuera un metal, entonces Q sería la carga del electrón, porque los electrones son los portadores de carga. Y A es el área transversal del conductor. Transversal quiere decir el área perpendicular al movimiento de los portadores de carga. En este ejemplo de aquí, A sería el área de este círculo, que es perpendicular a donde se están moviendo las cargas eléctricas. El siguiente paso ahora es demostrar de dónde viene esta ecuación. No surgen nada más de la nada, tienen un motivo. Ahora, ¿cómo demostramos esta fórmula?
Vamos a suponer que nos colocamos en cierta área transversal del conductor y vamos a medir cuánta carga pasa en un intervalo de tiempo delta t. Queremos medir la corriente, pero en términos de la velocidad de arrastre, del área y de la concentración. Entonces tenemos el conductor y por el conductor pasan cargas positivas de aquí para acá con cierta velocidad de arrastre y estamos parados aquí en esta área y vamos a medir cuántas cargas positivas van a pasar en un tiempo delta t. Entonces ponemos nuestro cronómetro, empezamos a contar, contamos un tiempo delta t y queremos saber cuánta carga pasó. Entonces antes de saber cuánta carga, quisiéramos saber cuántas de estas partículas, cuántos portadores de carga pasaron en ese tiempo. Entonces resulta que solamente algunos alcanzan a pasar. Imagínense que tomamos, no sé, 5 segundos y trato de ver cuántas cargas pudieron atravesar la superficie. Entonces estarán de acuerdo en que hay unas que sí van a alcanzar a pasarla y hay otras que no van a alcanzar, que se van a quedar atrás. Bueno, ¿cuáles sí y cuáles no? Pues depende de qué tan lejos estén del área transversal. La distancia que recorren en un intervalo de tiempo delta t es la velocidad por el intervalo de tiempo, y esto viene de la formulita familiar. Cuando la velocidad media es constante, uno la puede tratar como en la preparatoria: velocidad es igual a distancia sobre tiempo, por lo tanto la distancia es igual a velocidad por tiempo, que es esta d que muestro aquí abajo. Entonces solamente van a pasar aquellos electrones que estén cerca, cuya distancia entre ellos y entre el área transversal sea menor a d, que serían los que están de aquí para acá. Este es una representación de la distancia d. Entonces los que están en este volumen de aquí en medio, todos estos van a alcanzar a pasar, y los que están de aquí al lado izquierdo no van a alcanzar a pasar. Entonces todos estos van a pasar, y aquí el volumen que tenemos, el volumen se forma un cilindro. El volumen es el área del círculo, el área transversal, por la distancia d, que sería esta expresión de aquí arriba. Entonces solamente pueden pasar los portadores que estén dentro de este volumen, y los demás ya no van a alcanzar a pasar. Ahora, en este volumen, ¿cuántos portadores de carga hay? Bueno, pues teníamos la concentración. La concentración es cuántos portadores hay por unidad de volumen. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántos portadores hay en cierto volumen, multiplico la concentración por el volumen y obtengo esta expresión de acá. Este es el número de portadores que estarían en este volumen de aquí, que son los que van a alcanzar a pasar. Entonces, cada portador tiene una carga Q. Entonces, ¿cuánta carga va a pasar? Pues va a ser Q por el número de portadores. Entonces, por lo tanto, la carga que va a pasar va a ser N por Q por el área, por la velocidad de arrastre, por el intervalo de tiempo, que sería Q multiplicado por el número de portadores. Entonces ahora, si dividimos esta ecuación entre delta t, y recordemos por la definición de corriente eléctrica que la corriente es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo, entonces podemos obtener la relación que deseábamos de la diapositiva anterior. ¿Sí? Si tomamos esta expresión de aquí, la dividimos entre delta t y me queda que la corriente es igual a esto de aquí. Entonces esta es la justificación de la fórmula. Ahora, antes de terminar este tema, hay que definir una nueva cantidad física. Si uno divide la corriente entre el área transversal del conductor, obtenemos una nueva cantidad que le llamamos densidad de corriente eléctrica. Y a esta la escribimos con la letra mayúscula J. Entonces J va a ser igual a la corriente entre el área transversal del conductor. Y bueno, si usamos la relación anterior, esta de aquí, dividimos entre el área del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho va a quedar nada más N por Q por la velocidad de arrastre, que es esta expresión de aquí abajo. Es otra manera de relacionar la densidad de corriente con estas cantidades del material. Y bueno, las unidades de la densidad de corriente son ampere entre metro cuadrado. Y bueno, ya para finalizar el tema, vemos un pequeño ejercicio. Tenemos un cable de diámetro 1.022 milímetros. Ok, en este dibujo, esta es una exageración. Imagínense que el cable es muy delgadito, es muy pequeño. Le hacemos está muy exagerado para que sea un poco más visible cómo está compuesto el problema. El diámetro es de 1.02 milímetros y transporta una corriente de 1.67 amperes.
Y la pregunta aquí es, ¿a qué velocidad media se están desplazando los electrones en su interior? No les voy a dar la respuesta, espero que ustedes puedan resolverlo. Está bastante sencillo, solamente hay que usar las ecuaciones anteriores. Y esto nos da una idea de a qué velocidad se están moviendo las cargas dentro de un alambre de cobre. Las corrientes que se muestran aquí pues son corrientes típicas de los aparatos electrónicos de uso diario. Entonces es un ejercicio muy sencillo, yo creo que lo pueden resolver por su cuenta. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Es un video corto. Voy a tratar de hacer la clase de esta manera, con pequeños videos cortos para no saturarlos tanto de información y a la vez para poder atender sus dudas. Cualquier cosa me lo pueden comentar aquí en los comentarios del video o en Facebook. Espero con el tiempo poder sacar videos más pronto y de mayor calidad. Por favor ténganme paciencia porque apenas estoy aprendiendo a moverle estos programas. Entonces cualquier duda me pueden preguntar, estoy a su servicio.